El mundo de JavaScript sigue moviéndose a una velocidad espampanante y su usabilidad sigue siendo bastante alta. Eso lo demuestra, por ejemplo, la encuesta que tenemos al frente de Stack Overflow, que sigue posicionando JavaScript como uno de los lenguajes de mayor popularidad. Pero ¿cuál es el punto aquí? Generalmente el desarrollo con JavaScript no incluye solo JavaScript, incluye todo un conjunto de tecnologías que se aglomeran a su alrededor. Por ejemplo, CSS, Sass, Less, etc. O por ejemplo, archivos SVG, Markdown, JSON o cualquier otro tipo de tecnología que esté a su alrededor. Generalmente los programadores tienen que lidiar con esto y para ello suelen utilizar herramientas que son las que se encargan de simplificar esta parte del trabajo. Estas herramientas suelen ser los empaquetadores, como Webpack o como Rollup. Pero ¿qué pasa? Estos empaquetadores están utilizando una técnica que al día de hoy está relativamente obsoleta o que quizás no es la mejor forma. Para explicarlo mejor, vamos a detallar un poco cómo es este circuito. Estos empaquetadores funcionan buscando lo que se conoce como el entry point. El entry point suele ser la entrada en el package.json que define cuál es el archivo principal del paquete que se esté gestionando. Esta entrada se puede definir de dos maneras, bien sea en la propiedad main del package.json o bien sea en caso de que sea un paquete un poco más nuevo y estandarizado, que esté utilizando la entrada exports y adentro de esta se encuentra un punto. La configuración de exports puede tener varias variantes, pero simplifiquémoslo de este punto. ¿Qué pasa? El empaquetador, a partir de este entry point, luego se encarga de revisar todas las dependencias e importaciones que existen en el proyecto. Todas estas dependencias o importaciones que existen, las consigue y una vez habiéndolas conseguido, revisa cuál de estas tiene código que no se utiliza. El código que no se utiliza, ellos lo eliminan aplicando una técnica que se conoce como tree shaping. Y luego de eso, entonces el bundle del proyecto está listo para ser publicado. Ahora bien, este proceso tiene dos limitantes. La limitante número uno es que es un proceso que es previo a ECMAScript 6. Por lo tanto, no está hecho para trabajar de forma nativa con los imports y los exports que propone ECMAScript 6 como estándar. Y eso que ECMAScript 6 ya tiene al menos 8 años de haberse publicado. El otro punto es que todos estos bundles finales terminan siendo bundles independientes que en muchas ocasiones repiten código de otro proyecto. Un ejemplo de esto es que utilices React. Si utilizas React en 10 proyectos, los bundles de estos proyectos siguen siendo independientes en cada uno de estos, porque él solo va a incluir el código de React que se está utilizando en ese proyecto. Entonces no puedes compartir o reutilizar código de manera simple. Es aquí en donde Beyond.js entra intentando hacer una propuesta totalmente diferente, que además va muy en línea con las necesidades que hoy se plantean. Beyond.js también, el código base, es un empaquetador, pero es un empaquetador modular, que se diferencia del proceso que manejan estos empaquetadores, ya que al contrario se enfoca en que se puedan hacer las configuraciones de módulos pequeños y estos módulos pequeños se empaqueten como bundles independientes. De este modo, tu paquete principal puede contener todo un conjunto de bundles que va además en línea con la definición de los exports, que es una propuesta más novedosa dentro de los packages.json. Ahora bien, para explicar eso un poco mejor, hagamos un pause y pensemos en cómo funciona una aplicación. Generalmente, el concepto de módulo en una aplicación es distinto al concepto de módulo que tenemos en JavaScript, ya que JavaScript maneja un archivo como un módulo independiente. Cada archivo JavaScript es un módulo distinto. Pero cuando tú estás hablando de una aplicación, por ejemplo, pensemos en un sistema de login, el sistema de login lo podemos tratar como un módulo completo. O por ejemplo, un módulo de categorías. El módulo de categorías lo tratamos como un módulo completo, aunque internamente sepamos que tiene n cantidad de archivos JavaScript, donde cada archivo JavaScript es un módulo independiente que se encuentra adentro de este módulo principal. Para simplificar esto, en Beyond manejamos el concepto de módulos y módulos internos. Un módulo interno representa un módulo JavaScript cualquiera que se puede importar y exportar, y un módulo representa una configuración para lo que va a ser un bundle final. De esta manera, el desarrollador simplemente hace configuraciones pequeñas de módulos independientes y estos módulos se pueden empaquetar sin necesidad de afectar otras partes de la aplicación o proyecto que tú estés manejando. Y esto es un punto relativamente importante, ya que permite la posibilidad de hacer desarrollos escalables sin que se vean afectados otras partes de los proyectos o incluso combinar tecnologías. Pero antes de entrar en ese detalle, me gustaría repasar un poco nuevamente, de manera simple, qué es lo que es Beyond. Beyond.js, el engine, es un empaquetador de código que se encarga de generar y gestionar el package.json, el cual representa el archivo principal de los paquetes JavaScript. Y de hecho, cualquier proyecto en Beyond.js es tratado como un paquete JavaScript, lo cual implica que está listo para ser publicado y poder ser consumido por cualquier otro paquete. Y no solo eso, sino que lo hace basándose en los últimos estándares de JavaScript, por ejemplo, para la generación de declaraciones con TypeScript
para la generación de los distintos tipos de archivos que se puedan consumir y asegurándose que funcione con el estándar. Además de eso, lo que busca es que el desarrollador pueda poner foco en su experiencia de desarrollo sin tener que preocuparse por este tipo de procesos que además suelen ser mecánicos, confusos y difíciles. Entonces, Beyond intenta abstraerlo, simplificándolo de una manera que sea clara para el programador lo que se está haciendo y aparte permitiendo o garantizándole al programador que pueda contar con la misma experiencia de desarrollo. Esta experiencia de desarrollo se basa en el uso de TypeScript, ya que funciona de manera directa con TypeScript, y en la posibilidad de trabajar modularmente. Entonces, sintetizando un poco, ya hablamos de que el engine de Beyond básicamente es este empaquetador modular que tiene un enfoque diferente y de algún modo un poco más actualizado con respecto al cómo gestionar los paquetes y que además está hecho para que pueda empaquetar código para cualquier entorno. Bien, recordemos que JavaScript en líneas generales es universal. Cualquier entorno puede correr el mismo código siempre y cuando este código que se esté utilizando no use una API propia de ese entorno. Como por ejemplo que estemos hablando de la web y queramos utilizar IndexedDB, obviamente eso no va a existir en servidores. Volviendo al principio, el punto es que a partir de esto, Beyond.js luego tiene toda una serie de paquetes adicionales que permiten integrarlo con el tipo de tecnología o desarrollo que estés haciendo. Por ejemplo, tiene el paquete Widgets, el cual es un paquete para poder implementar soluciones del lado cliente. Este paquete tiene como finalidad gestionar una solución cliente con todo lo que tiene que ver con el enrutamiento, la carga de páginas y además posee la lógica de microfrontends o arquitectura Island que te permite integrar distintas tecnologías en un mismo proyecto, lo cual es muy útil porque una problemática típica de JavaScript es que aparecen nuevas herramientas, estas herramientas nuevas se quieren poder utilizar, pero el utilizarlas implicaría posiblemente migrar mucho de lo que ya tenemos. Bajo este tipo de conceptos eso no sucede, porque como ya explicamos que es modular, tú podrías perfectamente detener tu proyecto hasta un punto o un módulo y el siguiente módulo desarrollarlo con una nueva tecnología sin que esto genere un problema. Esto es una corriente que cada vez se ve mucho más clara. Posiblemente hace un tiempo era difícil hablar de esto, pero hoy en día podemos ver como librerías como FramerMotion o como por ejemplo React Query fueron moviéndose para poder tener la posibilidad de que su código fuera utilizado en distintos lugares o proyectos y no estar casado con una sola tecnología. Bajo esta premisa trabaja Beyond, que es un framework agnóstico, y React Widgets se mantiene bajo ese criterio agnóstico, el cual permite que tú puedas integrar cualquier proyecto. Luego de esto, entonces hay un paquete propio para React, hay un paquete para Vue, un paquete para Svelte, principalmente porque estos son los paquetes que hemos utilizado, siendo React el que más se utiliza ya que es el stack que tenemos nosotros en el equipo, pero está hecho de un modo que cualquier desarrollador pudiera venir y por ejemplo quiere integrar Solid o una herramienta nueva que surja mañana y puede integrarlo en Beyond de manera simple y así poder seguir trabajando y manteniéndose actualizado y evitar el monopolio de las librerías, que eso por supuesto es un tema para otro video. Ahora bien, en cuanto al estado de Beyond.js, el punto es que este tipo de herramientas suelen existir o crecer principalmente en lugares como Silicon Valley o quizás Europa, en donde se puede conseguir inversión y se puede trabajar de forma simple. En la realidad, este proyecto de Beyond lo estamos llevando nosotros en Argentina y somos un equipo pequeño. No hemos tenido el espacio para movernos con todo lo que tiene que ver con esa inversión, lo cual no dice que no lo vayamos a lograr en un futuro. Sin embargo, por supuesto, tenemos que seguir trabajando en otros proyectos. Ahora bien, este esfuerzo de explicarlo es precisamente porque es un framework que sí está disponible y además yo voy a estar haciendo más videos y en esos videos estaré utilizando esta herramienta. ¿Qué pasa? Cualquier concepto que yo maneje aquí, al trabajar nosotros con un JavaScript universal, básicamente aplica a cualquier proyecto en el que tú puedas estar trabajando, incluso con un framework distinto, ya que el lenguaje sigue siendo el mismo. Pero si te interesa esto, si te interesa todo lo que tiene que ver con el mundo JavaScript o te parece interesante el proyecto, no está de más, por supuesto, que te llegues a GitHub, le des una estrella a él o compartas este video incluso, me des tu opinión y de esta manera pues poco a poco se puedan ir enterando de todo lo que Beyond.js tiene, que lamentablemente es mucho más lo que está hecho que lo que está documentado, pero bueno, en eso estamos trabajando.